Bueno, buenas noches. Bienvenidos al seminario anual de escuela. Como todos saben, estamos trabajando el seminario número 10, seminario de la angustia. Y bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar los textos de Isabel Paz y Jimena Paroli. ¿Cómo quieren empezar? Bueno, empieza Isabel Paz. Escuchamos, Isabel. Tengo que hablar por acá, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar en esta reunión para trabajar sobre el seminario de la escuela. En esta oportunidad, como acaba de decir Daniela, sobre la angustia. Bueno, ya hace unos años que venimos realizando esta actividad y verdaderamente es muy estimulante trabajar con otros sobre los seminarios de la CAM. Bueno, para hoy preparé sobre la clase del 3 de julio de 1963, que es la clase 14. Bueno, comienzo el texto. Dice Lacan al comienzo de esta clase, cito: hoy concluiré con lo que me había propuesto decirles este año acerca de la angustia. Marcaré su límite y su función. Freud, al término de su obra, definió la angustia como señal, como una señal distinta del afecto de la situación traumática y la relaciona con lo que llama peligro, término que para él remite a la noción de peligro vital. Durante este seminario, Lacan articula de manera original una precisión de lo que es este peligro. En conformidad con la indicación freudiana, dice que el peligro en cuestión está ligado al carácter de cesión del momento constitutivo del objeto A. Entonces, se pregunta Lacan, ¿de qué debe ser considerada la angustia señal? Y propone articular de un modo diferente el momento en que pone en juego la función de la angustia, de un modo diferente a Freud. Sitúa este momento como anterior a la caída del objeto y como lo articuló anteriormente en su seminario de 2 años antes, la angustia se manifiesta sensiblemente relacionada de forma compleja con el deseo del otro. No sé qué objeto A soy yo para dicho deseo del otro, pero hace una puntuación y dice que esto solo vale en el nivel escópico. Y plantea que el otro sería radicalmente otro, la mantis religiosa de deseo voraz, con la que no me vincula ningún factor común. Por el contrario, con el otro humano algo me vincula, que es mi cualidad de ser semejante. Y de ello resulta que el resto, el de no sé qué objeto soy angustiante, es profundamente desconocido. Hay desconocimiento de lo que es el A en la economía de mi deseo de hombre. Y por eso, en el nivel llamado cuarto, el escópico, aquel donde la estructura de deseo está más plenamente desarrollada en su alienación fundamental, es también, paradójicamente, aquel donde el objeto A se encuentra más enmascarado y por este hecho el sujeto está más protegido en cuanto a la angustia. Esto es, dice Lacan, lo que hace necesario que vayamos a buscar en otra parte la huella del A en cuanto al momento de su constitución. Si bien es cierto que por su esencia el otro está siempre allí en su plena realidad, está claro que el desarrollo no proporciona un acceso igual a esta realidad del otro. Y acá se ponen en juego la sincronía y la diacronía. El otro pone su estructura de forma sincrónica y el niño la adquiere de forma diacrónica.
La estructura no entra de un solo golpe, aunque hay algunos psicoanalistas lacanianos que sí plantean que la estructura entra de un solo golpe. En el primer nivel, la realidad del otro es presentificada por la necesidad, como queda bien claro en la impotencia original del lactante. Solo en el segundo nivel, con la incidencia de la demanda del otro, se desprende la constitución de la respecto a la función del otro como lugar de la cadena significante. En el primer nivel, el nivel llamado oral, allí la angustia ya aparece antes de toda articulación de la demanda del otro en cuanto tal. Esta manifestación de la angustia coincide con la emergencia misma en el mundo de aquel que será el sujeto. Esta manifestación, dice Lacan, es el grito. La angustia fue elegida por Freud, como dije antes, como señal de algo. Lacan se pregunta si no debemos reconocer aquí su rasgo esencial, en la intrusión radical en algo tan otro para el ser vivo humano como constituye ya para él el hecho de pasar a la atmósfera. De modo que al salir a ese mundo donde debe respirar, de entrada, literalmente, se ahoga, se sofoca. Y dice, esto es lo que se ha llamado el trauma del nacimiento, que no es separación respecto de la madre, sino aparición en sí de un medio profundamente otro. Ahora no se pone claramente de manifiesto el vínculo de este momento con lo que se puede llamar el destete. La relación del destete con este momento no es una relación simple, una relación de fenómenos que se recubren, sino más bien alguna relación de contemporaneidad. Esencialmente, no es cierto que el niño sea destetado. Él se desteta, dice Lacan, se desprende del seno, juega. Tras la primera experiencia de sesión, cuyo carácter ya subjetivado se manifiesta sensiblemente mediante la aparición en su rostro de los primeros signos que esbozan la mímica de la sorpresa. El niño juega a desprenderse del seno y a volver a tomarlo. Si no hubiera ya aquí lo suficientemente activo como para que podamos articularlo en el sentido de un deseo de destete, se pregunta Lacan, ¿cómo podríamos concebir siquiera a los hechos muy primitivos, muy primordiales, en su aparición de rechazo del seno, las formas primeras de la anorexia, acerca de las cuales nuestra experiencia nos enseña a buscar enseguida sus relaciones en el plano del otro con mayúscula? En la anorexia, el sujeto come nada, come rien. Rien es el objeto de la ley de la angustia. Para explicar lo que es rien, Silvia Amigo, en su texto Paradojas Clínicas, dice que es lo que queda cuando se separa la paja del trigo, que no es que queda nada de nada, sino que es nada de algo. Y dice Borges, en voz de su personaje Carlos Argentino Daneri, una ley es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares de orbe, vistos desde todos los ángulos. El seno no es del otro, no es el primer vínculo del otro que hay que romper, es el primer signo de dicho vínculo. Por eso tiene relación con la angustia, pero también por eso es la primera forma de objeto transicional, en el sentido que lo plantea Winnicott, dice Lacan. La primera forma que hace posible su función. Por otro lado, no es en este primer nivel definido por el A el único objeto que se ofrece para desempeñarla.
Continúa diciendo Lacan, más tarde el objeto anal viene a desempeñar de forma más clara esta función en el momento en que el otro mismo elabora la suya como demanda. El objeto anal nos permite concebir la función del objeto A en la medida en que éste resulta ser el primer soporte de la subjetivación en la relación con el otro. Es decir, como aquello que mediante lo cual el sujeto es requerido, en primer lugar por el otro, para que se manifieste como sujeto de pleno derecho. En este nivel, lo que el sujeto tiene que dar ya es lo que él es, en la medida en que eso que él es solo puede entrar en el mundo como esto, como irreductible respecto a aquello que se le impone de la marca simbólica. De este objeto, en cuanto objeto causal, depende aquello que primordialmente identificará el deseo con el deseo de retener. Entonces, la primera forma evolutiva del deseo se emparenta así en cuanto tal con el orden de la inhibición. Cuando el deseo aparece por primera vez como formado en el segundo nivel, se opone al acto mismo por el que su originalidad de deseo se había introducido en el estadio precedente, el oral. La segunda forma de deseo, la que esclarece la función de causa que yo le doy al objeto, se manifiesta en lo siguiente, dice Lacan, en que se vuelve contra la función anterior que introduce el objeto A en cuanto tal. Está claro que es ya del objeto de lo que depende la primera forma del deseo, la que hemos elaborado como deseo de separación. El objeto está ahí, está ya dado, ya producido primitivamente, ya presente como producto de la angustia. Luego, como algo anterior, es puesto a disposición de la función determinada por la introducción de la demanda. Lo que aquí está implicado no es, pues, ni el objeto en sí, ni el sujeto que se autonomizaría en una confusa prioridad de totalidad. Desde el principio, inicialmente, se trata de un objeto elegido por su cualidad de ser especialmente sensible, de ser un objeto originalmente soltado, y se trata de un objeto por constituir en su función de ser representado por A. Se trata de un sujeto por constituir en su función de ser representado por A, función que seguirá siendo esencial hasta el final. Ahí es donde se encuentra el nivel donde debemos apoyarnos si de verdad queremos considerar lo que corresponde a nuestra función técnica, dice Lacan, y hace una crítica en relación a cómo se trabajan los post-freudianos con el obsesivo. Las posiciones respectivas de la angustia y de lo que es A son intercambiables. Hay por una parte el punto de inserción primitivo del deseo, constituido por la conjunción en un mismo paréntesis de la y de la D mayúscula de la demanda, y por otra parte la angustia. Sabemos que desde hace mucho tiempo ha sido dejada de lado, ha quedado disimulada en lo que llamamos la relación ambivalente del obsesivo, esa relación que simplificamos, que abreviamos, que incluso eludimos, limitándola a no ser sino la de la agresividad, cuando se trata de otra cosa, dice Lacan. Ese objeto que el sujeto no puede evitar retener como el bien que lo hace valer, tampoco es otra cosa en él más que el deyecto, la deyección. Son las dos caras por las que el objeto determina al sujeto mismo como compulsión y como duda. Un niño de 4 años que consultó hace ya unos cuantos años no hacía la materia en el inodoro, sino que la hacía en diferentes partes de la casa, especialmente debajo de una mesa. Entonces cuando le preguntó por qué no hacía caca en el inodoro,
Él me contesta que tenía miedo de irse por el inodoro. La verdad que me resultó impactante su respuesta y ahí, bueno, supuse que el objeto A no estaba creado en ese punto, digamos, no había pasado por el orden de la castración, podríamos decir. Entonces, no era una parte de él lo que se perdía, digamos, sino que era todo él en relación a esa demanda del otro, ¿no? Cuando el otro le pide, porque es el otro el que introduce la demanda que haga caca, ¿no? Pero él no podía identificar que era una parte de él, era todo él. De eso le tenía terror al inodoro. Es muy común en los niños pequeños cuando algo no anda bien, cuando no se ha producido bien la operación allí, que aparezca este tipo de síntomas. Bueno, entonces no va de suyo que el sujeto pueda realizar estas operaciones psíquicas, dependen de la relación al otro primordial. En este punto, continúa Lacan en relación a lo que tiene que ver con el análisis del obsesivo, se puede decir que el sujeto se encuentra efectivamente confrontado con aquello que la fenomenología hegeliana traduce como la imposibilidad de la coexistencia de la conciencia de sí y que no es más que la imposibilidad para el sujeto de encontrar en sí mismo su causa en el plano del deseo. La causa de su deseo, el ser humano, está de entrada sometido a haberla producido en medio de un peligro que él ignora. Esta temática de la vanidad, dice Lacan, es ciertamente la que da su resonancia a su alcance, siempre presentes a la definición hegeliana de la lucha original y fecunda de la que parte la fenomenología del espíritu, la lucha a muerte llamada de puro prestigio, lo cual ciertamente da la impresión de querer decir la lucha por nada. Esta lucha claramente es de un sujeto adulto. El bebé no está en esta lucha. El bebé originalmente, si todo va bien, se aliena a lo que le viene del otro, para luego separarse. Hace girar la cura de la obsesión, continúa con esta cuestión de la obsesión, en torno a la agresividad. Hacer girar la cura de la obsesión en torno a la agresividad es introducir en su principio de forma patente y, por así decir, confesa la subducción del deseo del sujeto al deseo del analista. Este deseo, como todo deseo, si bien tiene una referencia interna a la, se articula en otra parte, dice Lacan, que luego lo va a plantear en el 11 como de la máxima diferencia. Aquí se identifica con el ideal de la porción que el analista ha obtenido o creído obtener respecto de la realidad. Ideal al que el deseo del paciente se ve obligado a someterse. Ahora bien, el A en cuestión, señalado como causa del deseo, no es esta vanidad ni este desecho, aunque es en su función el objeto definido como un resto irreductible a la simbolización en el lugar del otro. Sin embargo, depende de este otro, porque de lo contrario, ¿cómo se articularía? Si A es el resto único de la existencia, en tanto que ella se hace valer, no es, pues, como se ha dicho, existencia en su facticidad. No hay ninguna facticidad en el resto A, porque en él se enraiza el deseo que llegará más o menos a culminar en la existencia. Resto precario y expuesto, yo soy para siempre el objeto sensible, el objeto de intercambio. Y este objeto es el principio que me hace desear, que me hace deseante de una falta. Falta que no es una falta de sujeto, sino una falta hecha al goce que se sitúa en el otro. No olvidemos que el falo es el significante de la falta en el otro, como lo propone en su texto La significación del falo. Entra primero como causa de goce a la estructura,
como lo plantea en el seminario 20 como causa de goce, para luego ser causa de la pérdida de goce. De ahí el resto, el objeto A, como resto irreductible a la simbolización y a la imaginarización. Por eso, toda función de A no hace más que referirse a la alianza central que separa en el plano sexual el deseo del lugar del goce, y nos condena a que necesariamente para nosotros el goce no le esté, por su naturaleza, destinado al deseo. El deseo no puede más que ir a su encuentro, y para encontrarlo debe no solo comprender, sino franquear el fantasma mismo que lo sostiene y lo constituye. Esto en el adulto. Esto lo ha descubierto Lacan como aquel tope que llama angustia de castración, pero se pregunta, ¿por qué no deseo en castración? Ya que en la falta central que separa el deseo del goce, allí también está suspendido un deseo, cuya amenaza para cada uno no está hecha sino de su reconocimiento en el deseo del otro. En el límite, el otro cualquiera que sea, parece ser en el fantasma el castrador, el agente de la castración. El deseo, en su carácter más alienado, más profundamente fantasmático, es lo característico del cuarto nivel, dice Lacan. Si he esbozado la estructura del quinto y si he indicado suficientemente en qué nivel el A se recorta, en este caso abiertamente alienado, como soporte del deseo del otro, que ahora es nombrado. En el quinto nivel es nombrado. Este efecto, todo lo que ocurre en el quinto nivel, implica una articulación más detallada de lo que nunca se ha llevado a cabo con lo que acabo de designar como introyección, lo cual implica, en cuanto tal, la dimensión auditiva, la cual implica también la función paterna, dice Lacan. O sea que acá él articula el término introyección, dimensión auditiva y función paterna. Función paterna que es transmitida por la madre en su función materna, como la han llamado algunos analistas, operando de tal forma de hacer pasar el nombre del padre a través de su voz, hablándole al bebé con amor. Amor al padre que opera en la estructura de la madre, que como mencionáramos antes, está dispuesta, en el mejor de los casos, en forma sincrónica y el sujeto humano la arma de forma diacrónica. Son tiempos lógicos que van acompasados de los tiempos cronológicos. Anuncia al final de esta clase que el próximo año hablará a su auditorio no solo en torno al nombre, sino a los nombres del padre. Y dice que el mito freudiano, en el mito freudiano, el padre interviene de la forma más evidentemente mítica como aquel cuyo deseo sumerge, aplasta, se impone a todos los demás. Implica la normalización del deseo en las vías de la ley. La ley es la ley de la prohibición del incesto. El goce debe ser rechazado para ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Para que esto suceda, es preciso que la función paterna opere. El desconocimiento de la deja abierta una puerta. La única vía en la que el deseo puede liberarnos, aquello en lo que deberemos reconocernos como el objeto A, en tanto que él es nuestra existencia más radical, solo se abre situando A en cuanto tal en el campo del otro. Y agrego que esto se realiza en transferencia, en la escena analítica. No hay superación de la angustia sino cuando el otro se ha nombrado. No hay amor sino de un nombre, como cada cual lo sabe por su experiencia, dice Lacan. Esto no es más que una huella que va de la existencia de la
a su paso a la historia, lo que hace de un psicoanálisis una aventura única en la búsqueda de la calma en el campo del otro. Gracias, Isabel. Ahora pasamos a escuchar el trabajo de Jimena Maroni. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, buenas noches. Gracias por participar a los presentes acá y a los que están por Zoom también. Bueno, voy a empezar. La noche de hoy voy a continuar trabajando sobre el tema de la psicosis. Entiendo que me interpela y es una investigación que recién comienza. Es por esta razón que vengo hoy con una pregunta. ¿Hay angustia en la psicosis? Siendo que el trabajo con la psicosis ya es un desafío que puedan encontrar algo de sentido a la existencia, comparto con ustedes una cita de Sartre. No se trata de buscar el sentido de la vida, sino de encontrarlo en cada momento. En la escucha de pacientes psicóticos y pacientes de padres que padecen algún tipo de psicosis, escucho ahí excesos de voces. Ahí donde creen tenerlo todo, donde todo sobra y obtura, ahí donde no hay falta. Vienen a la consulta y me dicen, pero si lo di todo, ¿cómo puede ser que suceda esto? Los excesos y ese gran otro arrasó con todo. Es ante ese otro real que el sujeto queda totalmente tomado y en un lugar de objeto. El desconcierto y la desolación de aquel padre ausente que no entiende qué le pasó con su paternidad y que no pudo estar. De aquel nombre puesto a su hija, del que iba a ser su padre y que falleció, y le sigue él, ahora sin posibilidad, porque tampoco estuvo en su función. Es más, nunca existió. No hubo inscripción del nombre del padre, de ninguno de los nombres del padre. Situaciones donde las personas están vivas porque su corazón late, caminan, respiran, su cuerpo está ahí, pero no hay vida. Han quedado totalmente tomados por el campo de ese otro, aplastadas, aplanadas. Ese órbice mortífero que produce un aplastamiento del sujeto en relación al otro. Hay una ausencia de un enunciado, de una palabra que lo represente, como plantea Isidoro Beck en su libro Una cita con la psicosis. No hay posibilidad de agotar el goce, no hay barreras, y la única salida posible en algunos casos parece ser el pasaje al acto. Pasaje al acto que pudo ser el suicidio, siendo esto un pedido de auxilio frente a intentos de separación sin éxito. Esto lo trabajó Marilene en el pasaje al acto y acting out en adolescentes. El acting out es una manera de fallarle al otro. Mira, el pasaje al acto donde el otro es tan grande que es la única manera de frenarlo, saliendo, escapando del campo del otro y de todo campo. Siendo el pasaje al acto ese modo que encontraron de hacer con la angustia. Pasaje al acto en relación a dejar caer, como lo plantea Lacan en el seminario 10 de la clase Pasaje al acto y actinado. Siendo el pasaje al acto el momento de mayor gravidez para el sujeto, donde se precipita y sale de escena. Es interesante la relación que hace Lacan del real que se precipita y la escena del otro, donde tiene que constituirse como portador de la palabra y agrega que no puede ser su portador, sino la estructura, que por más verdadera que ésta sea, se trata de estructura de ficción. Parece que con esta invasión del otro, con el suicidio, deja un lugar vacío, algo que falta de eso que conoce. Esa angustia invasiva podríamos pensarla y me pregunto, ¿como una pesadilla de la que no se despierta? ¿Podríamos hablar de terror, de extrañeza? En donde aquí se instala y no se despierta de eso, y el gran otro avanza, avanza y no hay límites. Hay imposibilidad de acotar el goce. El psicótico no encuentra barreras para detenerlo, donde muchas veces la única manera es por el pasaje al acto. En un pasaje al acto de esa angustia que le invade, es ese otro primordial que no lo alojó, no le dio un lugar. Se necesita un otro primordial que nos sostenga y de recursos para no enloquecer. El psicótico sufre, está totalmente tomado por el goce del otro. Muchas veces hay delirio y lo sufre, siendo el delirio para el que intenta acotar el goce, pero lo aleja del lazo social. El delirio tiene valor restitutivo. Si se lo saca el delirio, no queda nada. Es lo que le da sentido a su existencia.
El fenómeno de despersonalización de aquel sujeto frente al espejo que no se reconoce, donde es vivenciado como extrañeza. Lacan en el seminario 10 dice: si lo que se ve en el espejo es angustiante, es por no ser algo que pueda proponerse el reconocimiento del otro. Desde la experiencia que escucho pacientes con algún tipo de psicosis, la angustia, el dolor y el sufrimiento los invaden. Recibí sujetos con algún tipo de psicosis que muchas de las veces la demanda es desde ellos mismos. Es ahí donde una y otra vez que me golpean la puerta para ser escuchados. En la psicosis no vienen a la consulta como en la neurosis, con una pregunta. O si no vienen con una pregunta, se va construyendo. Agrego y pregunto: ¿qué pregunta pueden traer o construir si en la psicosis justamente lo que hay son certezas? Si en la medida que confía en nosotros, que nos cuenta de su delirio, del cual se siente mensajero, como lo plantea Isidro Roberts en su libro mencionado anteriormente. No hay sujeto supuesto al saber, pero hay un sujeto a partir de ahí, porque en la psicosis se merece ser escuchado y que puede irse de la consulta con una pregunta, tal como lo plantea Gerard Pomier en uno de sus trabajos sobre psicosis. Que puede irse con una pregunta y que pueda volver una y otra vez con preguntas que lo hagan volver al nuevo encuentro cada vez. Introducir la pregunta ahí donde hay un desencuentro con la palabra, y que no lo excluya de la validez del lenguaje. Ya lo decía Lacan, no retroceder ante la psicosis. La palabra da lugar a simbolizar, historizar y así poder ordenarse. Es en ese mundo simbólico que necesita organizar cada día y levantarse. Ahí donde no hay deseo, que para el neurótico es el motor de la existencia, en la psicosis es completamente lo opuesto. No hay deseo, el deseo se inscribe primero como deseo del otro, pero si no hay falta en el otro, ese lugar que me aloja, no hay inscripción para el deseo y mucho menos metáfora paterna. No puede haber deseo si no hay inscripción de la falta, el deseo responde por la falta. No se encuentra ese sentido porque no hay ninguna posibilidad para un encuentro y esto es estructural, lo que hace penosa la existencia del psicótico. Planteo esta pregunta para finalizar. ¿Cómo es que no enloquecemos? ¿Qué modo encontramos cada instante de nuestra vida para no enloquecer? Algo creo poder responder. Es ese otro primordial que nos sostuvo, ese otro que nos dio el lenguaje, que nos habló, que nos interpretó en los gestos, en las palabras, en el llanto, ahí donde estuvo en la presencia o en la ausencia, en el amor o en el odio, es la condición de un primer reconocimiento que se produce el advenimiento de un sujeto en el campo del otro. Es gracias a la constitución de los tiempos de identificación y al operador estructural que son los nombres del padre. Hasta aquí. Gracias, Jimena. Ahora abrimos un espacio para preguntas, comentarios, tanto para los que están presentes como para los del Zoom. Si quisieran participar, pueden abrir el micrófono y bueno, y escuchamos las preguntas o comentarios. Bueno, quería agradecerles el trabajo a cada una. Me parecía un poco que las preguntas que te hacía Jimena, de alguna manera, Isabel, vos ibas también puntuando esas operaciones, ¿no?, necesarias para que se pueda constituir el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que me quedaba resonando era un término ahí que usa Lacan de separtición, ¿no? Es como un neologismo entre separación y partición. No sé, me vino eso cuando las estaba escuchando, ¿no? Como a la vez que se separa, bueno, es posible también dividirse ahí, ¿no? Es posible la división subjetiva.
Entonces, un poco quería preguntar a Jimena, bueno, cómo pensar ahí el trabajo con la psicosis, la posición ahí que algo dijiste, ¿no? Del analista. Y Isabel, bueno, pensaba en esto que traías. Bueno, no se me arma ninguna pregunta, pero sí agradecerte, bueno, el sesgo que tomaste para trabajar, porque lo que me quedaba pensando es algo que decías al final, capaz que puedes agregar algo, esta cuestión de cómo ahí Lacan esboza, a partir de trabajar sobre ¿no? Los nombres del padre, esa pluralización. Muchas gracias. Gracias a Isabel, gracias Jimena. Una pregunta para Isabel, o una y media, dos. Vos en el transcurso de tu presentación muy prolija, planteaste así como un paréntesis. Hay algunos lacanianos, no sé, que dicen que todos estos 5 niveles que Lacan plantea, como que bueno, sería no, de golpe. Así, Sí, de un pero solo golpe. de uso, sí. ¿Qué te referías? ¿Qué pensás eso? La otra pregunta, por eso, dije una y media, dos en realidad. Esto que traía Karina, ¿no? Pero te lo preguntaría así, cuando Lacan hable el tema de los nombres del padre, por ahí va a decir también el padre real, simbólico, imaginario. Bueno, ¿cómo lo podrías pensar desde el lado de lo que dijiste, la solución del deseo de la madre? ¿No? Y había una tercera que me estaba olvidando. Después, cuando me acuerdo de ti. Jimena, bueno, me quedé pensando lo siguiente. Vos hacías una distinción importante en relación a lo que es el tratamiento de las neurosis con la psicosis, en el sentido que no se establece, el neurótico decías, viene con una pregunta o se va formando ahí en el análisis de la demanda, produciendo esa diferencia entre, bueno, por qué algo lo empujó a consultar y lo que entonces puede transformar en una demanda. Creo que por ahí entendí lo que vos decías de hacer una pregunta. Pero cuando traes tu experiencia, la de Isidoro, citas también algo de Pommier, decís que se trata de, lo traías con palabras de Pommier, creo, formular preguntas. Preguntas. O sea, el psicótico que consulta, el primero que pasa, vos lo dijiste medio rápido, si podés hablar un poquito más. Lo dijiste algo así como que van solos, los llevan, no sé qué. Por algo van. Si por algo van, si puedes hablar un poquito más de eso, de tu experiencia, ¿qué es ese por algo van? ¿Y cómo entendés esto de ir haciendo las preguntas, como decía Pommier, formulando algo del orden de las preguntas, que hacen que el sujeto vuelva, ¿no? Porque claro, por lo que entiendo lo que decís, no es que vayan una sola vez, sino que van. Entonces, si no hay allí sujetos supuestos a saber si la suposición del sujeto debe ser una posición habilitante del lado del analista, ¿qué es lo que se va produciendo entonces en el análisis? ¿Qué sujeto se va produciendo en el análisis de un sujeto llamado a priori como psicótico? ¿No? Creo que sí está bien. Hola, sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Esta cuestión de el nombre del padre, como Lacan lo plantea en esta clase que dice que va a hablar de los nombres del padre, lo anuncia. Luego no, él lo retoma mucho más adelante, creo que es en el 22 que lo toma. Y está en relación a lo que vos planteabas, el real, simbólico, imaginario, y también ahí va a plantear inhibición, síntoma y angustia como nombres del padre, cuando esas funciones han sido, cuando la función de la metáfora paterna, digamos, como lo trabajaba él anteriormente, que siempre es fallida, bueno, a ese lugar vienen como nombres del padre, como secuencias, digamos, del nombre del padre, inhibición, síntoma y angustia.
Y en este sentido, vos me preguntabas en relación a lo que tiene que ver con la función materna, que Lacan no habló de función materna, son otros analistas los que definen esa función, en esto de, pero sí me parece que toman estos planteos que hace Lacan en relación a lo que tiene que ver con la introyección, con la dimensión auditiva y con la función paterna. O sea, cómo vincula él la función paterna a esta cuestión de la introyección y de la función auditiva, como en ese sentido es la madre que pasa esa función o no la pasa. No en todos, no en todos los casos la pasa al bebé, en el mejor de los casos la pasa, y pasa esa función paterna, digamos, que el bebé la introyecta, que es como que extrae como un rasgo del otro que tiene que ver con esto y lo hace propio en relación al nombre del padre, que, bueno, opera en la estructura del bebé y deja bajo la barra de la represión el deseo de la madre, y en lo que queda bajo la barra de la represión por esa operación de la función paterna que ha sido pasada por la madre, tiene que ver con queda absolutamente reprimido, perdido y olvidado, que tiene que ver con justamente qué objeto era en el inicio el bebé para el otro. Y eso es lo que se puede construir en un análisis. Y ahí está la verdad del sujeto y de lo que se trata, que Lacan lo plantea también, que es únicamente en un análisis que se puede hacer esa construcción de lo que el sujeto era como objeto en un primer tiempo para el otro, por estas operaciones psíquicas que se han producido. Bueno, más o menos por ahí la respuesta. Gracias por la pregunta. Karina, vos me preguntabas en relación al trabajo de la psicosis, ¿no? Sí, un poco Octavio también Sí, plantea por eso. cómo trabajar. Sí, un poco el punto en común que tienen el doctor Octavio también, es bueno, lo que se intenta ahí es el cuarto nudo que tiene que ver con el síntoma, o sea, trabajar eh, con, para lograr eso, ¿no? Por el desarrollamiento, ¿no? de los registros. Y en esto que vienen, capaz que yo lo tendría que haber puesto como una pregunta en esto que traes, lo trae Isidoro en su libro Una cita con la psicosis. Yo lo pongo como que yo noto que muchos psicóticos vienen a los consultas y le piden para que los escuchen. Y lo que leí en el libro es que, bueno, en realidad, por lo general son traídos. Entonces, bueno, por eso, capaz que lo tendría que haber puesto como una pregunta y no como, y digo, esa es mi experiencia, lo que me sucede a mí. Con esta de la pregunta, bueno, como que se pueden llevar algo de ahí de la sesión, ¿no? Como darles ese lugar y que tienen ese lugar para ellos y que puedan ir cuestionándose con una pregunta que los haga volver otra vez, ¿no? No sé si no me la Ahí está lo que dijiste recién, está lo que si Sí. puedo hablar un poquito más. ¿Qué van? No, no creo que sean tan distintos los psicóticos argentinos que los psicóticos uruguayos, ¿no? O sea, a los de la 22 se los llevan. Entonces, bueno, a los tuyos van. ¿Por qué? Porque si nadie los obliga. Se podrían quedar perfectamente en su casa viendo tele, fumando, tomando mate. Y hay malestar, hay angustia. Ah, bueno, ahí eso puede hablar un poquito más de eso. Y bueno, yo veo el malestar, la angustia lo traía yo como una angustia invasiva. No hay algo, no es como la angustia señal, el neurótico que bueno, que te indica como más, ¿no? Bueno, ¿por qué lado ir? Bueno, acá como que se va trabajando como muy de a poco y es como, bueno, como decía al principio, encontrar como algún sentido, que esto que es muy difícil en la psicosis. Bueno, también en esto que preguntaba Karina, te respondo por el lado del síntoma, también por determinadas cuestiones, por ejemplo, en esto de no interpretar, no contradecir el delirio, bueno, como esas cosas que tienen que estar en el trabajo con este tipo de pacientes.
Bueno, me acabo de acordar de una pregunta que vos me hiciste y la olvidé la respuesta, pero me vino y me parece súper interesante bueno, que es algo que me ha generado una pregunta en relación a esto de si la estructura entra de un solo golpe o es de forma progresiva. Yo creo que es de forma progresiva, que el sujeto va adquiriendo las diferentes operaciones psíquicas que tienen que ver con tiempos lógicos pero que van acompasados de los tiempos cronológicos. No se trata de un desarrollo, acá lo deja bien claro también, no se trata de una cuestión evolutiva, pero sí de una cuestión progresiva, de que se va bueno, adquiriendo progresivamente esas operaciones, y por eso decía, bueno, el propio Lacan lo dice, que de entrada el otro pone su realidad, yo agregué que es de forma sincrónica, porque pone su estructura en relación al bebé de forma sincrónica, pero el bebé no adquiere todo eso del otro de forma sincrónica, sino que es de forma justamente diacrónica, no es de un solo golpe. Aunque sí hay analistas lacanianos que lo plantean de un solo golpe, creo que uno de ellos es Ricardo Rodríguez Monte, que lo planteaba, que la estructura entraba de un solo golpe y después lo siguen sosteniendo. Y es interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se produce el sujeto, digamos? ¿Cómo es que emerge el sujeto en esa relación al otro? ¿Vas a decir algún poder? No. ¿Y por qué? Sí, de por qué entraba de un solo golpe. No lo recuerdo en este momento, pero sé que lo plantea, porque lo he escuchado, que lo plantea así. Este, también estaría la pregunta, por ejemplo, si el bebé logra todas las operaciones en el campo de lo real, de lo simbólico, de lo imaginario, de forma simultánea. Por ejemplo, que tendría que ver con esto de un solo golpe, ¿no? Pero me parece que no. Bueno, gracias por los trabajos. Algunos comentarios que van para las dos, más para una, la otra. Una de las cuestiones que me quedé pensando fue la parte que vos trabajás, el deseo del objetivo. En esto que Lacan da vueltas, si podías explicitarte un poco más. Por el otro lado, Jimena, con esto que decía Octavia, ¿no? De que los psicóticos argentinos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, no creo que sean muy diferentes, pero ahí me puse a pensar de que efectivamente hablar de las psicosis es muy amplio, porque hay psicosis y psicosis. Entonces, algunos psicóticos se lo llevan y otros van causa de la propia perplejidad que les da esta cuestión para la cual no se formula una pregunta, solo un estado de perplejidad, en donde, como bien lo planteaste, Jimena, se trata de que el analista no ocupe el lugar del gran otro, sino tampoco que se ponga a delirar con el paciente. Entonces es una posición también difícil. Respecto de esta cuestión de la angustia, la psicosis y el infierno y todo eso, creo que también hay neuróticos que me pasan peor que muchos psicólogos. Quiero decir, el dolor humano no pasa por la estructura. Y la otra cosa que me parecía también que merecía como un comentario es que Lacan en esta clase que vos trabajás, Isabel, y bueno, y en su obra, tenemos que leerlo muy cuidadosamente de no pensar en un estrato en donde la madre es la mala o el padre es el que se borró, y entonces o la madre no lo acogió en lugar de madre fálica narcisismo, porque ahí también tenemos un sujeto en promesa, todavía no es un sujeto, todavía es madre fálica narcisismo en ese tiempo del bebé. Pero quiero decir esto porque efectivamente en Francia ha habido muchísimo rechazo por parte de las asociaciones de padres de hijos autistas porque se les echaba las culpas a los padres. Y me parece que esto es una barbaridad que
el psicoanálisis y los analistas tenemos que revisar. Ustedes citaron mucho Isidoro. Recuerdo una vez en un congreso que él dijo en el medio de su exposición: en tanto, ¿qué me quieren mis padres? Pregunta el seminario 11. Y él respondió rápidamente: y porque soy su hijo. Claro que uno se pasa a veces la vida pensando por qué me quiso, por qué no me quiso. Sí, soy la hija, ni porque era linda, ni porque era fea, ni porque era inteligente, ni porque era burra. Bien. Y también lo escuché Isidoro en un congreso que se mandó una pregunta de quién era la culpa, por ejemplo, en el caso Dora, de la histeria de Dora. Y bueno, y entonces decían, la culpa de la madre de Dora, obvio, mujer. Recuerdo que en nuestro chat interno de nuestra escuela dijimos una vez el Día de la Madre: no critiquemos al objeto de la consulta. Era que trabajo. En otros casos, algunos dijeron Dora, y Isidoro en ambos casos dijo que no. Es una cuestión de estructura, de cómo calza allí. Porque lo que sucede muchas veces, ahora ya me fui de la psicosis al autismo, que por otra parte también debo decir que está sobrediagnosticado y la mayor parte de las veces mal, no todas, pero sí mal diagnosticado. A veces hay una pequeña, mínima, micronésima partecita de quedar involucrado algo de lo neurológico, y eso hace que se produzca efectivamente, en la medida en que la mamá se acerca a su bebé y el bebé no responde, un punto de rechazo, al ver que el chico no responde del mismo modo. No es desamor, es decepción, es frustración. Entonces, no podemos caer con que en el caso de la psicosis, por ejemplo, la culpa es del padre que se borró o la madre que no lo supo transmitir, porque nadie leyó a Lacan. Ni mi abuela, ni los abuelos de ustedes, ni lo conocieron a Freud, ni los bisabuelos tampoco, y bueno, tan mal, yo qué sé, no salimos, qué sé yo, no sé. Entonces, me parece que allí hay que ver cómo hay este punto de encaje en la estructura. Y respecto del síntoma, lo último, también esto es de Isidoro, pero que a mí me sirvió mucho para orientarme en la clínica, es necesario en la psicosis y es conveniente en la neurosis. Porque muchas veces, bueno, vos citabas a Sartre al principio de tu exposición, Jimena, el sentido de la vida, qué sé yo cuál es complejo. Y muchas veces uno lo encuentra en pequeñas cosas que sirven para la psicosis y a veces en la neurosis. Bueno, a ver si puedo responder algo en relación a esto, de esta distinción que hace Lacan. Él hace una crítica, digamos, a los freudianos que trabajan por la línea de interpretar la agresión en el obsesivo, y él plantea que lo que está en juego ahí es ese objeto como deyección, como deyecto. Entonces, ¿hasta qué punto tendría que ver con esto de la agresión al otro, sino de él retener ese objeto que él es, al fin y al cabo, y que no lo puede soltar? Digamos que pasaría más por ahí en relación a lo que plantea Lacan, que tiene que ver con el orden de la castración, más que con el orden de la agresividad y esa ambivalencia que presenta el obsesivo. Bueno, la lectura, me parece, por lo que entendí, tiene que ver con eso, con no poder soltar un objeto que retiene, ahí donde, bueno, no pega la castración a un objeto. Cada uno de los objetos debe pasar por el orden de la castración. Y en el obsesivo ha quedado fijados como, bueno, por ahí es lo que te puedo responder. Cuando
Ricardo Rodríguez Conte planteaba que no se refería a la estructura del sujeto, se refería a la estructura del significante, que sí es un solo golpe. La estructura del significante, la estructura del lenguaje, sí es de un solo golpe, ¿verdad? No es la estructura en el sentido de la estructuración subjetiva, sino que la estructura del significante es del puro golpe porque es el habla materna que se impone al lenguaje así, de un solo golpe. Y cuando eso no está, pasan cosas como, por ejemplo, el autismo o algunas otras situaciones clínicas. Pero él decía de la estructura significante de un solo golpe. Por ejemplo, Fordá, ¿verdad? Que dimensiona una acción simbólica. Porque la estructura del significante, la estructura del lenguaje, no es evolutiva, no será por pasos. Estamos de acuerdo, pero es de un solo golpe en ese sentido. Es lo abusivo, lo intrusivo del lenguaje que golpea al sujeto y lo construye así. Y después está algo práctico así que tiene que ver con los movimientos de necesidad, demanda y deseo, que son tiempos lógicos, que tienen que ver con la estructura subjetiva. Pero la estructura del significante, la estructura del lenguaje es de un solo golpe, por lo intrusivo. Y eso es lo que realmente particulariza nuestro psiquismo. Porque no quiero decir que no tengan psiquismo los animales, capaz que lo tienen. No me animo. Así que no. Con respecto a la cuestión de la angustia en la psicosis, la angustia en la psicosis existe y es muy fuerte, pero tiene una particularidad. No siempre el sujeto que se habla de una psicosis, no importa si es una paranoia, o es una melancolía, o si es una esquizofrenia, que son cosas diferentes, bien diferentes, incluso las angustias se manifiestan diferentes, pero no en todo momento viven el mismo tipo de angustia, ¿verdad? Una cosa es la angustia invasiva absoluta de los fenómenos elementales que capturan al sujeto, en donde aparecen realmente voces que torturan, en donde ahí hay un episodio de angustia masivo, ¿verdad? Y luego está esa imposibilidad, por ejemplo, en determinados esquizofrénicos, y de alguna manera sin estar captados por una cuestión eh, fantástica, delirante, sino en su vivir cotidiano, vivencian la angustia de no poder encajar con las otras cosas que encajan a los neuróticos. Ahí tiene otra angustia, es una angustia bastante parecida a la de la neurosis sin ser esa. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la singularidad de la angustia, la angustia de la neurosis, claro, evidentemente va a estar ligada a esta cuestión del objeto A, digamos, que tiene que ver con objeto causa del deseo, por eso está la fórmula, está captada en la fórmula del fantasma, y ahí aparece la angustia, va a estar girando en torno al fantasma. Y en el caso de la psicosis, justamente ahí, ese fue el tema, no hay objeto perdido, ¿verdad? Porque ahí no hay objeto causa, ¿verdad? Entonces, por eso Lacan se esforzó en inventar esta cuestión del síntoma, a ver si se podía, digamos, el síntoma de la psicosis, ¿no? No en el campo de la neurosis, que se podía de alguna manera, sí, digamos, ponerlo en causa en relación a un objeto como si fuera perdido, ¿verdad? Porque la angustia de la neurosis tiene que ver con el objeto perdido. Lamentablemente para la psicosis más profunda, el problema es ese, que no hay un objeto perdido. Entonces, la configuración de la angustia va a ser absolutamente diferente.
No son preguntas, son comentarios. Bueno, yo te agradezco la aclaración, me viene muy bien para pensar lo que estamos trabajando. Gracias. También agradecer el comentario de Enrique de sí. Sí. ¿Alguien del Zoom quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Puedes abrir el micrófono? Ah, Ah, ya está, puedes hablar. ya lo puse. Bueno, la primera vez que intervengo en esta, participo en estas reuniones. Estoy muy agradecida por la invitación de Isabel y la verdad que muy interesante. Este, dos cositas. Una, quería, Isabel, de este recorrido que hiciste de los 5 niveles del objeto A, estoy de acuerdo que son tiempos lógicos que se van sucediendo, lógicas que se suceden, o sea, no puede haber una sin la anterior, pero se va resignificando. Pero me gustó ese acento que pusiste en el nivel del objeto anal, cuando hablaste de la característica de caduco del objeto anal. Y en realidad, justamente todos los objetos, los 5 objetos, ¿no? Desde mi punto de vista, son todos caducos, ¿no? Son todos objetos que pueden caer, que son imaginarizaciones de la y que por eso también se pueden ceder sin cortarse el brazo, sin perder la cabeza, ¿no? Es decir, son imaginarizaciones de un objeto que nunca existió y que se representa a través de objetos caducos. Y por eso me pareció muy interesante que lo subrayaras y que también forma parte de la posibilidad de llegar a la lógica de la castración simbólica, donde hay algo que ceder, que es lo que representa al sujeto en el lugar del falo del otro y que lo tiene que ceder, pero ¿qué se cede? Se cede una imaginarización, no es que se cede algo concreto. Y que bueno, como para redondear esto, que me pareció interesante que pusieras el acento en que es en ese nivel donde la caducidad del objeto es visible, es algo que fue desprendido, pero que es caduco, digamos, ¿no? Pero es la primera imaginalización de algo propio. Eso, y la pregunta sobre el tema de la psicosis es esto de, entiendo lo que dice Pommier, de que se pueda ir con una pregunta, ¿no? Pero también tenía entendido como que el analista, el sujeto supuesto saber está en el lugar del paciente y no en el analista, ¿no? Como que el que tiene que preguntar es el analista y tomar ese delirio como un saber, ¿sí? Pues el secretario del alienado, etcétera, etcétera. Pero a mí me pareció muy interesante eso de dar vuelta al lugar del sujeto supuesto al saber, porque si no es ponerse en contra del delirio, en vez de que el delirio done ese saber que hay. Bueno, esto. De Argentina. Ese. Ah, hola Lidia. ¿Cómo es? Muchas gracias A por el ver, comentario. Sí, es así, es tal cual como lo estás planteando. Creo que es Isidoro que lo trabaja eso, esto de no ponerse al delirio, bueno,
Sí, es así, el saber lo tiene el paciente. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu comentario y por tu presencia en esta actividad de la Escuela Freudiana de Montevideo. Y bueno, gracias por tu comentario que me deja pensando y me produce preguntas también. Gracias. A ustedes. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Muchas gracias por las presentaciones y por las participaciones que han ido aportando. En realidad, bueno, solo entraba un comentario en la línea que un poco decía Celia, ¿no? De los efectos que ciertas lecturas o posiciones han tenido también en el psicoanálisis respecto de culpabilizar, ¿no? Mucho en el campo de la psicosis, en particular del autismo, y obviamente Lacan nos enseñó que la culpa es imaginaria y que se trata en todo caso de responsabilidad, ¿no? Del sujeto y de leer, que lo trabaja mucho Héctor Yankelevich, sobre todo en el tema del autismo, bueno, esa estructura, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Y no un tema de culpas, sino de ver de repente una madre imposibilitada, por ejemplo, ¿no? O una función y una operación que no se pudo llevar adelante. Eso por una parte, y me gustó mucho, Isa, cómo trabajaste todo el tema del objeto, de lo accesible, ¿sí? La separatición que diste rigurosamente cuenta de lo que es la estructura y del objeto como producto, el sujeto como un efecto y el objeto como un producto. Jimena, tengo aquí una pregunta. Las dos me parecieron muy clínicas también, pero bueno, me convoca mucho el tema de la psicosis hace muchos años. Y algunas cosas las fuiste diciendo, como esto último, con la intervención de Lidia, del saber que sí, que porta el sujeto psicótico, ¿no? Y que de alguna manera va a dar testimonio. O sea, vos por ahí decías una pregunta que yo me he hecho mucho, bueno, ¿por qué un sujeto psicótico pide ser escuchado? Pero el tema es en calidad, ¿no? ¿Desde qué posición? Y muchas veces la posición es dar testimonio, ¿sí? Y pone en juego algo que es, que también Enrique iba diciendo, que uno se encuentra, que es esto del goce que desborda, ¿no? De esa intensidad de la que también hablabas. Y por ahí me pregunté entonces, cuando dijiste, si yo te escuché bien, hablaste de poner de repente intervenir en la línea de lograr algún sentido, que se originara allí algún sentido. Yo me preguntaba, pero muchas veces lo que aparece es que hay un pleno sentido. O sea, pensando en lo que es la certeza del psicótico, ¿no? Sí, ¿cómo lo pensás tú, lo del sentido? Porque de mi experiencia a veces pasa más por horadar algo de eso que viene como coagulado, ¿no? De un puro sentido, que de instaurar. No sé, te lo pregunto, porque entiendo que, bueno, que sí coincido con lo de la pregunta, pero justamente lo entiendo por el lado de horadar algo de ese goce que emerja un posible cuestionamiento a este tema de la certeza, ¿no? Se presenta así, por ese lado. Muchas gracias, María. Yo lo había pensado por el lado de que llegan tan desanudados que, bueno, algo hay que hacer ahí, por eso traía esto del sentido. Como darles sentido, bueno, en algo que puedan hacer, ya sea un taller, hacer alguna actividad, por ese lado lo planteaba. Y respecto a esto de la culpa, en esto de que planteaban del psicoanálisis, lo pensaba, en realidad lo pensaba por los casos clínicos que veía mismo en la clínica. Los traía como desde ahí, como pensando en 2 o 3 puntualmente, como que lo traje por ese lado. Bien, sí, o sea, estás haciendo más referencia cuando no hay, por ejemplo, un delirio sistematizado. No sé si viene por ese lado, de repente, no, digamos, no Schreber, ¿sí? Donde hay a eso que yo llamo, ¿no? Hay
una certeza y venir a dar cuenta, ¿no? De eso tan intrusivo, pero también consolidado, ¿sí? Y más quizás por este otro sesgo que decís, cuando hay mucha desorganización, viene por ahí lo de dar algún sentido. Sí, sí, sí. Y en esa línea, porque realmente yo no capté bien por dónde tomabas el principio lo del pasaje al acto, ¿cómo lo pensabas? Que hiciste una relación, ¿no? Entre la psicosis y el pasaje al acto. Si podías. Lo pensaba ahí en esto del pasaje al acto en este intento de separación de ese gran otro que le invade. Por ese lado lo pensaba. Como mostrarle al otro, ¿verdad? Y sí, que hay una falla. No sé si, no sé si, no sé si me entienden. Sí, no lo Pasa que es difícil hablar de que la psicosis, porque estamos hablando de cosas distintas, evidentemente. Lo decía Enrique recién. Sí. Una cosa es que un sujeto, se angustia porque no lo reconocen, como decía Enrique en relación a un tipo de psicosis, que lo podés ver, por ejemplo, en el paciente Shell. ¿Cómo sabe el paciente Shell? No es la primera teorización, la del síndrome que hace acá en relación al problema de lo que llaman los escritos una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis. Un poco humilde al principio y rimbombante al final, ¿no? Para todo. Pero en ese momento, por qué Scherer quiere salir? No lo sabemos. Pero hace un libro que es tomado por Lacan y también primero por Freud como la mejor manera de estudiar providencia parafrenia. No podemos decir que lo de Scherer era una esquizofrenia, tampoco una paranoia, había mucho de hipocondría. Entonces, en el siglo XX quedó fascinada la psiquiatría y parte de la filosofía con la noción de la esquizofrenia como la locura, como ese umbral de la humanidad que viene de lo hegeliano, que viene de antes. Cuando vos traes ejemplos de psicosis clínica de sujetos que vienen perplejos por lo que les pasó, sin poder entenderlo, no vienen tan agarrados de ese concepto psiquiátrico que viene pasado sin crítica, a veces que es la famosa certeza psicótica. La certeza psicótica existe, no sé cómo lo ve Baudelaire, Enrique, Enrique, son momentos que quedan coagulados por, no a veces, quedan coagulados por lo escandaloso por lo violento porque muchas veces queda eso convertido en un problema judicial, A veces la judicial, después de internación. Es decir, queda una cicatriz donde auténticamente, fíjense los conceptos que decimos de que el sujeto es un objeto ante el otro, y esos sujetos encarnan totalmente eso. Ahí están como objetos. Están absolutamente como objetos. Y quieren de alguna manera después salir de ese lugar, algunos. Porque me pregunto, no todos querían hacer un libro para salir. Shell se podía haber quedado perfectamente ahí. Salió argumentando que, bueno, tenía algunos delirios, pero que no eran peligrosos para nadie. Esa es la argumentación. Por eso logró convencer, además de que tenía algunos amigos jueces, que todavía lo apreciaban. Es decir, todavía seguían diciendo, bueno, vos sos loco, vos loco. Sos loco, pero sos vos loco. ¿Tá? Además de, bueno, todos los recursos financieros, los recursos del nombre del padre que tenía. Porque si tenía nombre del padre, si hay un loco que tenía nombre del padre, era loco. Y vaya, extenso, podríamos abrir también nombre del padre. A nivel real, a nivel imaginario, a nivel simbólico. Pero ¿por qué era insuficiente la teorización que hace Lacan de la metáfora delirante? Fíjense, así le llamamos el señor de tres, la metáfora delirante, y pone como ejemplo el libro de Scherer. Porque bueno, no se sostuvo. Le sirvió para hacer libro, pero no se sostuvo. Porque realmente eso se nota, se ve la hebra del problema, cuando tiempo después se le mueren las mujeres, su madre y su esposa, y ahí sí entra en una locura de la cual no sale más, mueren. ¿Tá? O sea, el libro le sirvió,
fue un síntoma precario, podríamos decir, del síntoma. Pero el otro síntoma con sus mujeres no lo sacó quizás de ese lugar que también aplica para la psicosis, que cuando el sujeto se reconoce como la presa, que es mirada por la mantis. Y ese momento, varios niños que he intentado ayudarlos, algunos con más o menos éxito, es el que escucho casi siempre, o siempre, que es la expresión, las narrativas más vívidas que he escuchado como analista, han venido de psicóticos, sujetos que han vivido episodios psicóticos donde esa figura, esa figura escópica que propone la cámara de la angustia, de no saber qué es, o más bien sí saber qué se es ante la mirada de la mantis. Delicioso. Exacto. Quedaba pensando en esto del sentido que traía Jimena, pero yo lo había como escuchado desde otro lugar, en el punto justamente de la posibilidad en el encuentro con un analista, ¿no? De que haya un sentido en relación a la existencia, ¿no? Cómo hacer, cómo, bueno, lo hemos visto en las presentaciones en el Vilar de Go con Enrique, hemos visto cómo el análisis y el poder darle ese lugar de sujeto, de suponer un sujeto allí, es tan aliviante, y me venía, me evocaba un ejemplo que traía en relación al síntoma, que pensaba, bueno, que lo venimos trabajando acá en la escuela, ¿no? Cómo el avance que hace Lacan con eso, ¿no? Con el tema del síntoma, y me hacía acordar un ejemplo que traía Sugerman, ¿no? Un paciente psicótico que hizo como, bueno, lo voy a decir de manera sintética, ¿no? Él fue haciendo un recorrido en esa, cómo fue esa cura, pero contaba, ¿no? De un paciente que vivía como perro, como un perro, ¿no? En una casa totalmente, bueno, como un perro, a pasar a vivir con los perros y de los perros, ¿no? Empieza a ser paseador de perros y eso le permite de alguna manera encontrar un sentido, sostenerse y también hacer lazo, ¿no? Entonces me parecía como interesante el ejemplo para pensar el sentido, pero desde otro punto de vista, no en esto de ese sentido coagulado, ¿no? Exacto, Enrique. Sí, me quedé enganchado un poco con esta cuestión del supuesto saber, ¿no? Yo creo que en el caso de la psicosis, eh, el saber no es un saber supuesto, es un saber que está ahí, es un saber, no es supuesto, es un saber que está ahí. Y en ese sentido, el psicótico en su relación al saber no habla más que de la certeza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, aparece esa inversión, por así decirlo. Pero me parece que hay que trabajar esta cuestión de la certeza. Porque si no es un saber supuesto, hay un punto de transferencia cuando trabajas en la psicosis. El sujeto psicótico no transferencia igual que la neurosis, pero transferencia diferente, por así decirlo, y tiene que ver con esta cuestión de que el saber no es supuesto y es un saber que está ahí, digamos, ¿verdad? El sujeto está ahí en lo real. Y ese es el punto complejo del trabajo clínico con la psicosis, ¿verdad? Porque no se trata de desmitificar la certeza. Cuando uno trabaja en un hospital, escucha al lado, trabajando, alguien que está queriendo confrontar permanentemente el psicótico con la realidad para demostrarle que lo que está diciendo es algo que no tiene que ver con la realidad y lo confronta y lo confronta y lo confronta. Y no logra nada, porque la confrontación no va a de alguna manera alejarlo al sujeto de la certeza, ¿verdad? Porque tiene esa imposibilidad
de imaginar el saber como supuesto, es así. Entonces, el tema es en el manejo transferencial, digamos, cómo ponerse ahí, obviamente, enfrente, no lo digan, obvio, que de alguna manera, paso a paso, va logrando construirse esta cuestión, no del sujeto supuesto saber, sino ir rompiendo esta certeza cuando puede ligarlo a puntos de su historia, porque no hay ninguna certeza delirante que esté por fuera de la historia del sujeto, por más loca que parezca cuando la escuchamos. Sí o sí, si se lo deja hablar, va a llegar a un punto, y es absolutamente sorprendente cuando uno marca eso, lo señala, cómo tiene un efecto y empieza a producirse algo de lo supuesto, empieza a ser su propia teoría diferente a la certeza. Y ese es el trabajo esa es la posibilidad clínica que nos dejó Lacan, ¿verdad? Comentarios. Muchas gracias, Elena. Bueno, gracias a todos, gracias a los del Zoom. Los esperamos el tercer miércoles de noviembre. No, no quiero ver.